Iniciamos con este programa un nuevo espacio. Sin Tregua pretende contribuir a la reflexión y al debate en los movimientos sociales, los sindicatos y la izquierda. Estamos pasando momentos difíciles, de crisis, de cambios acelerados, y por eso creemos que es necesario discutir alternativas frente a esta situación, frente a este agotamiento de un sistema que no está preparado para responder a las necesidades de la población. Hay que crear alternativas, discutir, debatir alternativas, discutir programas y objetivos, porque lo que queremos es cambiar esta sociedad. Por eso iniciamos esta serie de debates con un compañero que viene del campo sindical, de la lucha sindical, porque creemos que los sindicatos tienen mucho que decir frente a esta crisis, tienen mucho que trabajar y tienen mucho que luchar para enfrentar esta situación que están padeciendo los trabajadores. Se encuentra con nosotros Joaquín Vela, que es delegado de Justicia y Progreso, y que ha tenido una larga trayectoria sindical, en sindicatos también importantes, mayoritarios, y ahora en este sindicato nuevo que es Justicia y Progreso. ¿Cómo ha sido tu actividad sindical? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo se desarrolló? ¿Y qué te ha aportado personalmente esta lucha en la que has participado? Ante todo, gracias por la invitación, Carlos, y nada, yo empecé ya al poco de entrar en la administración hace cerca de 27 años, con 22 años empecé a trabajar, y empecé al poco porque unos compañeros yo siempre he tenido un poco la sensibilidad de estar informado, de gustarme la política, de estar trabajando en ayudar a los compañeros, y me ofrecieron participar de un sindicato con unas horas, como delegado sindical, no como liberado, que estoy ahora, y acepté el reto. Entonces participé de un sindicato de los de clase, estuve cerca de aproximadamente 20 años, llegué a ser el responsable a nivel estatal de ese sindicato y bueno, mi vida en ese sindicato acabó tras una huelga de 60 días en la que estuvimos los funcionarios de justicia a nivel de lo que es el ámbito estatal. ¿Qué conclusiones sacas de esa lucha? Fue el 2008, sí, la huelga de la justicia, porque eso te llevó a construir un nuevo sindicato con otros compañeros, un poco para mantener la esencia del sindicalismo, los principios, el programa, que hicieron esa nueva aventura. Bueno, a ver, yo es que a mis compañeros siempre les dije un principio sobre el que basaba todas mis decisiones, era que yo estaba en el sindicato para defender los intereses de los compañeros, y en el momento en que el sindicato, de la estructura, de eso que después supongo que hablaremos, me intentó imponer unas condiciones en una huelga, pues en ese momento no cedí y dije hasta aquí he llegado. El sindicato yo represento a los compañeros de justicia, respetando las diferentes sensibilidades de otros sectores y demás, pero en el momento en que el sindicato, la estructura, quiso imponer una decisión en contra de lo que mis compañeros estaban defendiendo, habían defendido y querían defender, dije que ese no era mi sindicato. Esta lucha se decidió en asamblea, en judiciales. Sí, sí, sí. Ya sé que judicial está un poco dividida. Sí, tenemos mucha dispersión geográfica y es difícil. Es difícil, pero evidentemente la asamblea fue un instrumento fundamental. Nosotros observamos que todas las luchas que se han dado últimamente, en grandes empresas y todo, han tenido la asamblea como el eje fundamental de organización. Pero eso no es
el funcionamiento diario de los sindicatos. Entonces, ¿no te parece que eso crea una separación, la falta de ese funcionamiento y de control de lo que son los aparatos sindicales y lo que es la base? Hombre, yo creo que precisamente las asambleas han salido, han existido ante la inoperancia de los propios sindicatos. Creo que los sindicatos en toda esta crisis, en todos estos momentos, a nivel fuerte, a nivel de solidaridad, han tenido bastantes carencias, y yo creo que eso se ha suplido con las asambleas de trabajadores, que obviamente también en la que han participado los sindicatos, a veces porque las han formado, porque son creedores, porque hay organizaciones sindicales que creen en las asambleas firmemente, y hay otros porque se han sentido un poco obligados. Y bueno, pues está bien que los trabajadores se organicen de forma individual para hacer que los sindicatos, si no se muevan, se muevan. A mí me parece correcto. Hablamos un poco de recortes, porque hoy los servicios públicos están sufriendo las consecuencias de la crisis económica. Y de la inoperancia de los políticos. Y de la inoperancia de los políticos. Sin haber sido los causantes de esa crisis, es decir, la clase trabajadora a través de los servicios, hasta la pérdida de servicios sociales, sanidad, educación, vivienda, es decir, está padeciendo una situación muy importante de abandono, de dejadez por parte de la administración pública, por parte del Estado. En justicia, esos recortes, ¿cómo se expresaron? Bueno, en justicia los recortes, la realidad es que no se recortaron los medios. Lo que pasa es que en una época de crisis la justicia se ve sobresaturada por las causas que se presentan. Hay muchos más delitos, hay muchos más despidos, hay muchas más cuestiones que se llevan a la justicia, y sin embargo los medios se han mantenido, o incluso en algunos casos sí que es cierto que se han limitado. A falta de tener dinero no han nombrado personal interino para cubrir las bajas que se producían, etcétera, etcétera. Y eso se ha notado en que la carga de trabajo ahí se ha incrementado muchísimo. Hemos sido incapaces de sacar adelante todos los procedimientos, de dar respuesta a los ciudadanos, y eso se juntaba a veces con la creencia de que no solamente era una cuestión de la crisis económica, sino del propio interés de los políticos para hacer que no funcionara. ¿Para qué? Para privatizar determinados servicios, como puede ser el registro civil, que es lo que estamos viviendo. Hacen que no funcione el registro civil, no lo dotan de medios, no le dan soluciones, hacen largas colas de los ciudadanos para que digan la única solución es dárselo a los señores registradores, que el señor Rajoy y sus hermanos son registradores, y ellos serán los que nos salven de todas estas colas, de todos los problemas, previo pago obviamente, porque aunque son funcionarios públicos de alto nivel, no dejan de tener unas retribuciones un poco especiales. Estos funcionarios públicos no viven de un sueldo que paga el Estado, sino que viven de lo que cobran a la gente. Entonces, claro, ellos a su vez tienen trabajadores privados que los están explotando. Entonces, esto es una privatización de un servicio, y el gobierno tenía un interés manifiesto en que el registro civil, por ejemplo, como caso que llevamos en la justicia, aunque no es propio de la justicia, lo han hecho que no funcione, y hoy día estamos viviendo estas situaciones. Estamos viviendo situaciones de que hace casi 20 días que tenían que haber entrado en vigor unas determinadas normativas y el gobierno no las aprueba. Y hay colas en los registros civiles, la gente está muy nerviosa, los papeles se les están caducando, las nacionalidades no las pueden obtener, etcétera, etcétera. Y claro, eso después lo sufrimos los propios trabajadores, que tenemos que dar la cara ante el ciudadano. Y nos es muy difícil responder de lo que mal que lo está haciendo el gobierno. En justicia hay varios sindicatos que están en este momento. Algunos tienen mayor apoyo, otros menor apoyo. ¿Cómo es, digamos, la respuesta de los sindicatos frente a un tema que afecta a los trabajadores? ¿Es unánime, se coordina o da la impresión que algunos sindicatos toman la iniciativa frente a otros? Bueno, nosotros hace en el 2013, en plena crisis, organizamos una huelga que fue fruto de una asamblea de trabajadores en la que participaron los sindicatos, y nos vimos todos, unos con más convicción, otros con menos, obligados a esa huelga. Y la verdad es que en justicia somos un caso un poco especial, porque realmente podemos decir que, a diferencia de lo que es la afiliación, en justicia puede haber cerca de un 60% de la plantilla afiliada a alguno de los sindicatos existentes. Eso hace que parezca que tengamos más fuerza, porque realmente los sindicatos en justicia nos han quitado pagas extras, 3 pagas extras en 3 años diferentes, nos han reducido productividades, nos han quitado acciones sociales, nos han incrementado la jornada
y un largo, más cosas que podría decir. En total, aproximadamente con esta crisis nos han robado casi más de 20.000 euros, y los sindicatos realmente poco han hecho. Los sindicatos, mis otros compañeros, porque claro, aquí la diferencia entre un sindicato mayoritario que tiene un gran apoyo de la gente es el que tiene que llevar la voz cantante de las reivindicaciones. Los sindicatos minoritarios, o como el mío, pues podemos presionar, pero no tenemos la última decisión. Entonces, bueno, pues han hecho alguna cosa, ahora parece que empiezan a despertar, pero hasta ahora nada. Y claro, a veces dices, ¿y por qué no se hacen estas cosas? No sé, hombre, que hoy mismo salga en la prensa que uno de los sindicatos ha nombrado sindicalista de honor al señor Posadas, que es el presidente del Congreso de los Diputados, que me parece que de sindicalista de honor no sé qué debe tener, un sindicato como CESIF, pues no se entienden estas cosas. Y ojo que aquí sí que quiero diferenciar una cosa son las cúpulas sindicales, esas personas que están relacionadas con el mundo político, otra cosa son los liberados sindicales o los delegados sindicales que se dedican a luchar por nosotros día a día. Yo creo que hay una diferencia bastante importante. Y a mí lo que siempre me ha importado es estar cerca de los compañeros y no perder de saber de dónde vengo para conseguir donde quiero ir con mis compañeros. Porque cuando te alejas de los compañeros es cuando pierdes un poquito el sentido del sindicalismo y te metes en otros ámbitos como la política, que ya no acaba de ser tan claro. Y hay determinados malos entendidos y determinadas historias. Entonces yo creo pues, que el delegado sindical, el de a pie, el que todos conocemos, el que estamos en el trabajo y nos viene a saludar y nos viene a ver y nos apoya cuando tenemos un problema, ese es el verdadero sindicalista. Los otros, pues bueno, hay la gente que se dedica a la política y los políticos profesionales. Hay que diferenciar siempre. Una pregunta que quería hacerte es, por ejemplo, en sanidad y en educación se ha dado en la última etapa un hecho que para mí me parece que es importante, ¿no? Las luchas no las llevaron solamente los trabajadores de la sanidad o los trabajadores de la educación, sino, por ejemplo, en el caso de la educación ha habido movilizaciones donde han participado alumnos, padres, profesores, es decir, todo el colectivo que está alrededor del proceso educativo. En sanidad también, enfermos, sindicatos, médicos. En la justicia, el aumento de las tasas. ¿Qué respuesta tuvo frente a la población? Porque eso es un atentado a la población. Eso es crear categorías. El que tiene dinero para pagarse la justicia y el que no tiene dinero. ¿Cómo respondieron los sindicatos frente a eso? A ver, en eso los que tuvieron una voz cantante y preponderante fueron más bien los abogados, más que los sindicatos, que parecía como si no nos tocara, aunque realmente nosotros, bueno, pues también tenemos que luchar por los ciudadanos, no solo por los trabajadores. Y aunque también como trabajadores nos afectaba el tema de las tasas, los que llevaron la voz cantante fueron los abogados. Lo que pasa es que hay injusticia, a diferencia de lo bueno que tuvo las mareas en el tema de la sanidad y la educación, que consiguió demostrar que los funcionarios o los trabajadores públicos no somos unos gandules, que no hacemos nada, sino que se nos ha puesto en valor. En justicia no se ha conseguido ese nexo de unión con los ciudadanos. Sí, quizás con los abogados, que pueden ser los representantes de los ciudadanos, digamos, que más cerca tenemos. Porque claro, el ciudadano difícilmente tú puedes contactar. Así cuando tú vas al hospital, te atiende un médico y tú hablas con él y te sientes tratado, en la justicia muchas veces es el abogado el que lleva la relación con los funcionarios, no la propia persona. Y después que también no hay que olvidar que las personas cuando acuden a la justicia no todas salen contentas, porque la mitad pierden. Y de los que ganan, normalmente tardan mucho y por tanto tampoco salen muy contentos. Y después, los que ganan, no olvidemos que no tienen que pagar al abogado y a lo mejor no salen tampoco tan contentos. Así que, no, yo lo que quería plantearte es lo siguiente. Tú estás en un sindicato que se ha creado hace muy poco tiempo, ¿no? Que tiene su incidencia, que viene de un grupo de delegados combativos, ¿no? Y que te encontrás en un momento en que hay una situación de crisis muy fuerte, ¿no? Económica, política, social, desahucios, recortes, paro. ¿No crees tú que, por ejemplo, los sindicatos tendrían que tener respuesta frente a todos los problemas? No solamente respuesta frente a los salarios de los trabajadores o, por ejemplo, las condiciones de trabajo. Tendrían que ir mucho más allá de esa situación.
Sí, o de ese marco. Sí. Obviamente, además de trabajadores, somos ciudadanos y también sufrimos todas esas consecuencias. Y como ciudadanos, aunque pertenezcamos a un sindicato, tenemos que defender unos servicios públicos, de los cuales obviamente también formamos parte. Y nos interesa que esos servicios públicos se mantengan, porque creo que damos un servicio mejor de lo que se podría dar con lo que serían unos servicios impartidos de forma privada. Lo que sí que creo es que los sindicatos, ya que no hemos podido hacer determinadas reivindicaciones o no se han visto suficientemente reflejadas las reivindicaciones que han podido hacerse a nivel de movilizaciones en la calle, participando en las mareas o con concentraciones, con huelgas, que las huelgas a veces tampoco eran bien entendidas porque éramos como unos ciertos privilegiados. Lo que sí que nosotros como sindicatos, siendo un sindicato minoritario, que tampoco tenemos todos los medios que pueden tener otros sindicatos, lo que somos quizás un sindicato de los más activos en las redes sociales. Participamos en colectivos que están luchando contra las tasas, precisamente en Internet, que son las brigadas tuiteras, que son las que han conseguido quitar las tasas a las personas físicas, y ahora estamos en la lucha de quitar las tasas a las ONGs y las pymes, que aún son las que están sufriendo el tema de las tasas. Lo que pasa es que, claro, si los sindicatos no nos modernizamos, no utilizamos las herramientas que tenemos a nuestro servicio y nos mantenemos en la típica huelga, el paro y demás, la gente ya no lo entiende. La gente dice, hay otros sistemas que a lo mejor puedes hacer que la administración no daño, sino que sea sensible a tus reivindicaciones, y está Internet, y Internet es muy potente. Y lo que yo veo es que los sindicatos a nivel, por ejemplo, de justicia y incluso de otros colectivos, los veo muy poco movilizados en las redes sociales, así como las mareas, los colectivos que se luchan por la sanidad pública, etcétera, etcétera, no propiamente sindicatos, sí que los veo muy activos. Los sindicatos quizás les está costando el adaptarse a esa realidad social, que es muy potente y que realmente las administraciones y los medios de comunicación son muy sensibles a las redes sociales. Yo me he dado cuenta que muchas de las cosas, esto de las tasas judiciales, cuando no teníamos una visualización, hacíamos movilizaciones, quejas, protestas, concentraciones con los abogados en la puerta de los edificios judiciales para que se visualizara, los medios de comunicación no venían. Pero cuando empezamos a hacer movilizaciones a nivel de redes sociales, los medios de comunicación empezaron a decir, ¿y eso qué pasa? ¿Qué está pasando? Entonces entrevistaron a gente y empezaron a ser sensibles sobre esos temas. Y salió en la prensa y parece ser que pues el ministro fue entonces sensible. Bueno, yo creo que la experiencia que tú has hecho a nivel sindical ha sido importante, y la creación de un nuevo sindicato evidentemente te ha marcado en toda una serie de aspectos. ¿Qué, digamos, diferencias estableces tú entre lo que era el funcionamiento del sindicato de clase en el que estabas y el pequeño sindicato en el que estás ahora? Me refiero a principios, a programas. Bueno, hay una parte fundamental para nosotros sobre la que diseñamos toda nuestra actuación y toda nuestra filosofía, y es que no recibimos subvenciones ni queremos subvenciones públicas. Nosotros entendemos que el sindicato debe mantenerse con las cuotas de sus afiliados, y si no tiene afiliados que sufraguen sus gastos, pues el sindicato se acaba porque no tiene apoyo suficiente y ya vendrán otros que lo harán mejor. Pero claro, si empiezas, aunque esas subvenciones realmente tienen una explicación, porque, por ejemplo, a título de ejemplo, si yo soy un delegado de la Junta de Personal, que es como el Comité de Empresas de las Administraciones Públicas, y me tengo que ir a Berga porque hay un problema en los juzgados, como representante de la Junta de Personal, que es un órgano colegiado donde está creado a través de una ley y de unos decretos, ¿quién me paga ese desplazamiento? ¿El sindicato? Claro, el sindicato a veces no tiene todos esos medios, entonces esas subvenciones teóricamente en principio se diseñan para compensar a esos sindicatos de esas actuaciones que deben hacer. Lo que pasa es que después yo creo que un poco se pervierte el tema, se dotan otras series de subvenciones como pueden ser cuestiones relacionadas con la formación, en la que por desgracia hemos tenido que ver lo que está pasando en Andalucía y demás. Ojo, que yo reconozco que la tarea de los sindicatos en formación se hace muy buena, realmente se está haciendo muy buena. Lo que pasa es que siempre, pues bueno, cuando hay una manzana podrida, o la quitas enseguida o esa manzana se extiende. Y eso yo lo que creo que ha podido pasar en Andalucía. Entonces,
Claro, todas estas actuaciones, el sindicato pequeño, el sindicato que vive de sus cuotas, pues claro, estamos más limitados. Tenemos que hacerlo todos nosotros. Nosotros no tenemos ninguna asesoría jurídica como pueden tener los grandes sindicatos. Tenemos que ser autosuficientes. Por suerte, como estamos en el mundo de justicia, somos conocedores de las cuestiones jurídicas y somos capaces de hacer muchas cosas. Pero claro, el sindicato en sí pues es difícil el crecimiento, y más cuando las propias administraciones a quienes benefician son a los sindicatos mayoritarios. A los sindicatos mayoritarios, los que ya sabemos, pues tienen representación en las mesas de negociación sí o sí, y los minoritarios pues nos tenemos que ganar el estar en esas mesas. De forma que aunque tú tengas representación de los trabajadores, pues no puedes negociar con la administración porque no tienes reconocido ese derecho, porque no llegas a unos mínimos que establecen ellos para que puedas entrar en la mesa de negociación, que eso limita bastante la capacidad de un sindicato. Bueno, es muy interesante todo lo que estás planteando. Yo creo que hoy hay cada vez una mayor preocupación por el papel que tienen que jugar los sindicatos en esta etapa de crisis, sobre todo frente al agotamiento de un sistema que no puede mínimamente responder a los servicios básicos de la población, ¿no? Y creo que esto es un debate que hay que desenvolverlo, hay que extenderlo. Para ello vamos a dar paso a nuestros dos invitados de hoy. Elena Ranz, que es socióloga y trabajadora social y que trabaja en un centro de formación de un sindicato mayoritario como coordinadora. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal, Elena? Bien. Y también Ángel. ¿Qué tal, Ángel? Ángel Blázquez, que es profesor de dibujo artístico, es catedrático de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Hola. Bueno, para continuar con todo lo que ha aportado Joaquín, yo lo que quería que ustedes me dieran la opinión frente a esta situación de crisis que estamos viviendo, frente a este golpe a los derechos sociales de los trabajadores. Es decir, ¿cómo han vivido ustedes esta situación desde su centro de trabajo, desde su actividad, desde la calle? Es decir, ¿cómo han sentido estos golpes que ha sufrido la clase trabajadora? ¿Empiezo yo? Bueno, yo, como has dicho, estoy trabajando en un centro de formación de un sindicato mayoritario y allí, pues claro, vienen muchas personas, todas trabajadoras, unas ocupadas, otras desocupadas, y lo que hemos visto es una evolución sustancial en las situaciones de esas personas. O sea, la crisis lo que ha hecho es que el paro se haya incrementado muchísimo y las condiciones de trabajo de las personas que han seguido ocupadas o que han encontrado trabajo han disminuido muchísimo. Antes, hace unos años, antes de la crisis, las personas que estaban en paro pues eran personas pues igual tenían baja formación, venían a hacer formación básica, que veías que era como difícil su incorporación al mercado de trabajo. Con la crisis lo que vemos son personas muy cualificadas que incluso han tenido unos trabajos y una vida laboral muy exitosa y que en este momento que no encuentran trabajos o los encuentran muy por debajo de las condiciones que tendrían que encontrar según su cualificación y según su experiencia. Por mi parte, básicamente, en mi puesto de trabajo lo que he visto es esto, cómo ha evolucionado. Ángel. Yo, para divergir un poquito de esa postura normal de análisis de la crisis desde el punto de vista más material, más económico, me gustaría hacer hincapié en algo que yo creo que es muy importante, y yo lo he vivido así, quizás por el ámbito donde yo me he desenvuelto laboralmente, que sería desde el punto de vista sociopsicológico. La crisis ha fulminado a las clases trabajadoras y a las clases populares, creándoles un estado de ansiedad y un estado de angustia que ha repercutido pues, a nivel familiar, a nivel social, a nivel grupal, donde han tenido que buscar nuevas identidades, nuevos reconocimientos. Y a mí me parece muy importante porque, por una parte, no solemos hacer hincapié en ese malestar psicosociológico en el que se vive cuando se sufre una crisis.
A veces me han gustado intervenciones que se han hecho en los medios de comunicación cuando se ha mencionado la cantidad de pacientes nuevos que han aparecido con trastornos psicosomáticos, producto precisamente de las condiciones sociales que les impone la crisis. Únicamente hacer esta salvedad en el sentido de intentar dar estas dos visiones, la más material y esa otra que a mí me parece importante. Recalco que yo creo y siempre he pensado que una de las funciones primordiales de las clases dirigentes, políticas y sindicales, es evitar que la población esté sufriendo anímicamente en el día a día de su estar en la sociedad. Y, curiosamente, se muestra poco interés por este carácter. Únicamente... Sobre este tema que tú estás desarrollando, se están haciendo muchos estudios ahora. Hay grupos de sanitaristas, de antropólogos, de profesionales de la salud, que se han dedicado a estudiar la repercusión de los recortes en la salud. Y han visto, por ejemplo, que los recortes matan. Es decir, los recortes han producido muertes en la población. A la persona que va al paro, aparentemente no hace nada, teóricamente, no está trabajando, no tiene ningún estrés, tiene mucho estrés y aparecen muchas enfermedades ahí que hasta ese momento estaban larvadas, pero se manifiesta con esa situación. Pero hay otro aspecto también que yo creo que nosotros tenemos que tomar, y es el aspecto cultural. Es decir, cómo la crisis económica, es decir, ha afectado el acceso a la cultura, el acceso a la universidad, el acceso a la formación de la gente, es decir, el acceso al ocio cultural, no al ocio, es decir, para perder el tiempo, para llenar el tiempo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de eso? Lo que pasa es que antes, contestando a lo que ha dicho Ángel, los sindicatos, es difícil solucionar eso como sindicatos, es muy complicado, porque nosotros tenemos enfrente todo el poder de los medios de comunicación que han estado incidiendo en que esta crisis nos está hundiendo en la miseria, que estamos en la miseria, que no vamos a poder salir adelante. Nos han estado haciendo la teoría del shock, de intentar decir, ahora esto está mal, esto está mal, esto está mal, que curiosamente, ¿cuánto llevamos? Un mes o así de pre-campaña, ya no hay tanta crisis. Ahora todo son noticias positivas, cuando si tú te lo miras, los datos que estuvieron vendiendo hace un par de años, o antes con Zapatero, de que todo iba tan mal, los datos son los mismos, sin embargo ahora ya no hay problema. O sea, tenemos unos medios de comunicación que han estado diseñando una estrategia para demostrar que era una crisis brutal, que teníamos que ceder a todo lo que los empresarios pretendían, y entonces sindicalismo, los sindicalistas, con el ir a hablar con los compañeros, tú puedes tener tu ámbito de actuación luchando en ese ámbito para intentar convencerles, pero la resignación que hay ahora mismo en el trabajador es impresionante. O sea, el sindicato, por mucho que quiera hacer, por mucho interés que tú tengas, el trabajador no te sigue, en parte, yo digo desde el punto de vista de la administración, ojo, porque cuando estás en la privada, que por ejemplo te están cerrando la empresa o te quieren mandar al extranjero a trabajar porque aquí te van a cerrar la fábrica, ahí ya estamos hablando de otras cuestiones. Pero cuando estamos en la administración, que no te pueden echar, el trabajador motivarlo para que luche por los derechos o para conseguir, ya no los derechos, sino que a lo mejor los juzgados, la justicia funcione mejor, que tengamos más medios, etcétera, etcétera, es muy difícil porque la gente está, pues lo que decimos, ven al vecino que lo han echado a la calle, los colegios que no pueden pagar las universidades de sus hijos, y claro, el ciudadano dice, y yo pues aún soy un privilegiado porque tengo un trabajo. Y esa resignación es muy difícil de invertirla, porque yo creo que eso es un problema muy grave, pero que yo creo que han ayudado mucho los medios de comunicación lanzando siempre mensajes negativos. Los mensajes positivos, poquitos hay en los telediarios, muy pocos.
Elena. Sí, yo te quería decir que estoy totalmente de acuerdo con Ángel y de hecho desde el centro de formación donde yo trabajo hemos priorizado tipos de acciones como formativas como inteligencia emocional, coaching, prevención del estrés, porque veíamos que esto era importantísimo para todas estas personas que o bien se habían quedado en paro o bien habían disminuido y perdido sus condiciones de trabajo. Entonces, sobre todo, que que la persona no se culpabilice de que si ha perdido el trabajo deja de ser persona o vale menos, porque efectivamente los medios de comunicación y nuestra cultura nos hace ver o pensar que valemos en función del trabajo que tenemos y del dinero que ganamos. Y que esta crisis, pues como que soy culpable de que he perdido el trabajo. Entonces, sobre todo, de concienciar a la gente de que tú como persona vales igual y que la responsabilidad no es tuya. Seguramente puedes hacer algo para mejorar tu situación, pero no eres responsable totalmente de lo que te está pasando. Entonces, creo que esto también es importante. Bueno, en este caso, desde el sindicato se valoró que esto era una acción a tomar y se le dio importancia. No solo para las personas del sindicato, sino para cualquier trabajador que estuviera en paro o estuviera ocupado. Ángel, ¿tú querías? No, únicamente era, bueno, agradecer que corroboréis un poquito esta postura mía en la que suelo hacer muchas veces hincapié y nada. No, evidentemente que esta situación por la que hemos atravesado los últimos 5 años, no solamente España, sino toda Europa, y después no hablemos de otros países, pero fundamentalmente Europa, que es una de las potencias industriales mundiales, evidentemente que ha producido mucho daño. Lo que a mí me preocupa es cómo responder a esto. Es decir, cómo los sindicatos, cómo la izquierda, cómo los movimientos sociales tendrían que unificarse o debatir o elaborar un programa para responder a este agotamiento que hay del sistema que no responde ya a la necesidad de la población. Lo que pasa es que más que hacer un programa y demás, yo creo que lo que hay que hacer es que la gente reaccione y que despierte. Y por ejemplo, yo a título de ejemplo reconocería que la lucha que hicieron los compañeros de Coca-Cola, que han estado mucho tiempo hasta que han conseguido ser readmitidos en Fuenlabrada, y que mucha gente desde las redes sociales ha estado apoyándoles y que han sentido el apoyo de toda la ciudadanía y que incluso se ha presionado a Coca-Cola, además de con sentencias, que la justicia también ha resuelto sentencias y les ha obligado a readmitir, también se les ha presionado no consumiendo Coca-Cola, dejando de consumir Coca-Cola. Y eso les ha hecho mucho daño, porque han tenido que sacar anuncios para fomentar que Coca-Cola es algo más que no sé qué. Sobre todo en Madrid fue eso, el boicot. Sí, pero aquí yo conozco mucha gente también, aunque no me gusta decir el nombre porque encima les estamos haciendo publicidad, pero bueno, la realidad es que la gente reaccionó y yo creo que esa es la nueva lucha que tenemos que hacer. Porque que los compañeros de Coca-Cola hagan una huelga, se posicionen allí, estén allí plantados días y días y días, hagan acampadas, eso al fin y al cabo a una Coca-Cola, a una empresa como esta, a una multinacional les da igual, porque no la cerrarán aquí, se irán a otro sitio y a lo mejor incluso los sueldos son más baratos. Yo creo que el problema aquí es que la concienciación o la organización, o como una de las carencias que está teniendo el sindicalismo es organizarse a nivel europeo, ya no digo mundial, porque a nivel mundial es muy complicado, porque hay países donde decir que el sindicalismo es como alguna utopía, pero sí que a nivel europeo la organización sindical, y más que una manifestación en Bruselas de tanto en tanto o una reunión, yo creo que deberíamos hacer acciones más conjuntas y entender que somos todos parte de un sistema que está fastidiando, que está hundiendo a los trabajadores y que está beneficiando a los que son los propietarios, los dueños, las grandes corporaciones, etcétera, etcétera, que ahora mismo los gobiernos, incluso los propios políticos, ya no tienen poder sobre la economía, son las grandes empresas, las multinacionales. Podemos hablar del TIP y demás, del libre comercio, que están malmetiendo, y que son los trabajadores, como trabajadores, el sindicato o se organiza, se reestructura, se abre las miras, no se queda solo en el que tiene que haber el pequeño sindicato como el nuestro, etcétera, etcétera, que tiene que luchar en el día a día. También tiene que haber sindicatos pues, que hagan una lucha más colectiva, más global. El problema, yo lo que no digo con eso es que tengamos que volver a construir un sindicato que es el sindicato vertical, que es un solo sindicato con una sola ideología y todos para adelante. ¿Por qué no? Porque hay diferentes sensibilidades.
Yo creo que los sindicatos aquí tienen una responsabilidad importante porque ahora mismo son una organización y por tanto lo que tendrían es que movilizar a la gente y a los trabajadores para hacer la lucha común. O sea, los que ya existen, que ya tienen la organización, ya tienen infraestructura, ya tienen personas, ya conocen cómo funcionar, pues tienen la responsabilidad de movilizar a las personas y facilitarles los medios para hacerlo, ¿no? Y creo que deberíamos exigirles que lo hagan. No, es muy interesante lo que has planteado de las mareas, ¿no? Porque casualmente la marea es donde se da la unidad entre la lucha sindical, la lucha de los trabajadores, la lucha de los usuarios y la lucha de la población. Y eso es muy importante, porque no hay lucha que pueda triunfar si no se extiende, si no llega a la población, si no tiene la solidaridad, es decir, del conjunto de los movimientos sociales, del conjunto de las organizaciones. Y yo creo que eso un poco tiene que ser la función de los sindicatos, es decir, extender la lucha. Hay una lucha de una empresa, si la lucha queda encajonada en esa empresa, a la larga la lucha pierde, o no consigue todos los objetivos. Pero, en cambio, si esa lucha se extiende, si hay una huelga local, si hay un boicot general, se acompaña de medidas ciudadanas, evidentemente que eso tiene una mayor repercusión. Y eso es muy importante. Yo creo que la experiencia de las mareas es una cosa que va a quedar y va a influir en el futuro en las organizaciones de las próximas luchas, ¿no? Sí, Ángel. Sí, no, yo haciendo un poco referencia a lo que decías antes, Joaquín, con respecto al sindicalismo hoy y qué papel debiera de jugar, yo creo que hay que tener en cuenta que el sindicalismo, y no hago mención únicamente de los sindicatos de clase mayoritaria, sino el sindicalismo en general, está totalmente descolocado, ha quedado totalmente descolocado, acostumbrado a vivir en la sociedad del bienestar, recogiendo y administrando los beneficios marginales del crecimiento económico. La crisis que se produjo en el 2008 fue una crisis que descolocó completamente a los sindicatos. Hubo un pequeño intento, que fue además no un fracaso, pero sí bastante mal resuelto, con la huelga general del 2010, y además eso, incluso vistos los resultados, hizo que el sindicalismo volviera otra vez a la negociación y no al binomio de movilización-negociación, que es sea el tipo de movilización que sea, que es el arquetipo, por así decirlo, del sindicalismo. Con esto lo que quiero decir es que hoy nos encontramos con un sindicalismo totalmente descolocado que tiene que renacer y pedirle que vuelva otra vez o que retome sus posibilidades reivindicativas con nuevas energías, a mí me parece muy difícil, porque ha quedado muy lastimado, y regenerar eso cuesta mucho en las organizaciones, y sobre todo en organizaciones muy... Sí, Elena, espera. Sí, Elena, no, de acuerdo con lo que está diciendo Ángel y enganchándolo, creo que el sindicalismo tiene que reinventarse, porque claro, ha cambiado el mercado de trabajo, ha cambiado el perfil de los trabajadores, ha cambiado la estructura productiva, el modelo de empresa. Entonces, claro, o hacemos un análisis de cuál es la nueva realidad y nos inventamos y vemos cómo atender las necesidades de los trabajadores, o estaremos en una situación de estancamiento en que no tiraremos para ningún sitio, ¿no? Entonces, o bien entendemos que los afiliados son un perfil de trabajador que no es el mayoritario y, por tanto, nos dirigimos a otros trabajadores que están en condiciones en las que se le hace muy difícil afiliarse, por lo que representa afiliarse a un sindicato, o vamos abocados al fracaso. Y como ciudadanos no lo podemos permitir, porque los sindicatos ahora mismo son los únicos que están en condiciones de defender con una posición un poquito de fuerza los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pero yo creo que aquí sí que habría que hacer una reflexión y ya no como
también como sindicato, pero yo creo que la reflexión la reconversión tienen que hacer los propios trabajadores. Los propios trabajadores tienen que ser los que por sí mismos ya empiecen a organizarse y a movilizarse y a coordinarse, y hay una cosa que es fundamental, todos tenemos esto. Y a través de esto nos podemos relacionar con muchos sitios y con mucha gente, y podemos organizar realmente bastante y podemos hacer bastantes cosas. Otra cosa es que tengamos el interés. Pero además hay una cuestión básica, el sindicalismo, el sindicato no solamente se basa en los sindicatos, el trabajador también se puede organizar individualmente con otros compañeros y hacer movilizaciones y no necesitan. ¿Que es necesario el sindicato? Sí. Y hay veces que, pero si el sindicato crees que no te responde, organízate. Puedes organizarte tú como trabajador y hacer también sindicalismo, aunque no sea a través de los sindicatos que conoces, que organicen un nuevo sindicato, que hagan lo que sea, pero que la cuestión y básico es que se organicen y que empecemos a romper con el individualismo que está preponderando en esta sociedad. Tenemos que intentar apoyarnos en los compañeros, como nuestros padres se estuvieron apoyando cuando tuvieron las situaciones de carencia que vivieron. Eso es lo que tenemos que recuperar, la solidaridad, el apoyo, el ser sensibles ante lo que le está pasando al vecino y no decir, bueno, a mí no me toca, yo me aparto y es igual, que le pase. No, yo creo que tenemos que volver a eso. Yo creo que la juventud empieza a tener esa sensación. Hay una juventud que pasa de todo realmente, pero hay otra serie de juventud muy solidaria, muy responsable, muy luchadora. Y esos son los valores que tenemos que tener, porque yo lo he visto en mi propio trabajo. En mi propio trabajo he visto gente, los compañeros que antiguamente se preparaban, habían pasado de una situación que no tenían casi información y necesitaban información. Ahora no, ahora somos actores pasivos de recibir la información, no nos intentamos informar. Y eso es un peligro, porque nos traen lo que ellos quieren traernos. Y nosotros tenemos que ser capaces de informarnos. Y yo lo digo, y lo reitero, y a mis compañeros se lo digo, esto es importantísimo. La comunicación se puede generar de 40.000 trabajadores, de 20.000 que estén desperdigados por toda España, con un grupo de WhatsApp, con un grupo de Telegram, con lo que sea, pero hay que organizarse y responder a la administración. Los sindicatos ahora mismo, lo que hemos estado haciendo es, como de socorristas, los pobres socorristas que están, y el ejemplo a lo mejor no es mejor venido, de todos estos pobres ciudadanos sirios que están atravesando el Mediterráneo y que llegan a las costas y que los socorristas están haciendo lo que pueden. Hay los sindicatos que nos hemos dedicado a eso, al salvar lo poco que podemos. Pero ha habido muchas bajas por el camino, por desgracia, y eso es importante y tardaremos en recuperarlo, pero tiene que ser el propio trabajador el que recupere. Es cierto... perdón. No, Ángel. Bueno, pues ya aprovecho. Pero yo quería preguntarte, ¿tú sigues creyendo en el sindicalismo? Es decir, cuando la crisis que hemos sufrido no es solamente una crisis económica, es una crisis cultural, es una crisis social que ha puesto en cuestión muchísimos de los valores en los que nosotros confiábamos, incluso el sistema democrático está en cuestión. El neoliberalismo ha demostrado que el sistema democrático es algo manipulable por ellos y no es supremo, es únicamente, se ha quedado casi como una escenografía a la que asistimos los ciudadanos, pero que en realidad el poder no está en manos de ese Estado democrático que nos ha costado muchos años creer. Si estos sistemas de gobierno están también en cuestión, el sindicalismo no está también en cuestión. Es que yo creo que incluso a lo mejor el sindicalismo está en cuestión. El sindicalismo totalmente... tradicionalmente concebido. Sí, yo creo que el sindicalismo está en cuestión, pero quería comentarle a Joaquín que, claro, la perspectiva tuya en lo que has comentado antes es desde, creo que desde la administración pública, pero es que el mercado de trabajo privado, las condiciones de trabajo del mercado de trabajo privado son tan ínfimas que es muy difícil hacer esto. O sea, cuando lo que quieres es conservar los mínimos para sobrevivir. O sea, ¿cómo vas a estar pensando que sí, ¿no? Que es cierto, que hay que unirse y tal, pero lo primero tienes que sobrevivir, ¿no? Sí, pero a veces la supervivencia es que el flotador te lo dé el compañero de al lado. Y si tú piensas que vas a poder por ti solo sobrevivir porque tú sabes nadar, pues a lo mejor no llegas hasta la orilla. Entonces, creo que eso es fundamental. La solidaridad con el compañero tenemos que recuperarlo. Es cierto que el sindicalismo quizás está también, pero es una forma de unirnos en algo que estamos cada día, que es el trabajo. Claro que la única forma de cambiar las cosas hoy por hoy, ¿cuáles son los partidos políticos? Es así de claro. Ellos son los que hacen las leyes, los que hacen tal, los que deberían hacer que las empresas
tuvieran una serie de normas que cumplir y respetar a los trabajadores, y ese sería el sistema, pero los partidos políticos, por desgracia, la gente no nos conocemos. ¿Dónde nos conocemos? En el puesto de trabajo, en los colegios cuando vamos a buscar a los niños, cuando hacemos deporte, pero ese nexo de unión a lo mejor lo tenemos que utilizar para conseguir que las cosas cambien, y yo creo que es necesario que todos nos apoyemos. Y yo siempre me han dicho una cosa, el sindicato, la gente no ve la necesidad del sindicato hasta que desaparezca. Bueno, yo creo que ha sido un debate muy interesante, ha habido aportaciones, así que yo creo que son importantes. Sobre todo, a mí lo que me parece es que hoy más que hablar de sindicalismo, habría que hablar de conciencia sindical. Y yo creo que hay una conciencia sindical en los trabajadores. Que eso no se expresa en las direcciones sindicales, que eso no se expresa en el programa, en el nivel de lucha, es otra cosa. En Grecia, por ejemplo, ha habido 16 huelgas generales y ahora se aceptó lo que le impuso la Unión Europea. ¿Qué? ¿Quiere decir que la clase obrera ha dejado de luchar por eso? No. Significa que no tiene los instrumentos y no tiene la capacidad para enfrentar sola a la Unión Europea. Entonces, eso es lo que hay que ver, cómo estructurar, cómo organizar las fuerzas para enfrentar, ¿no es cierto?, lo que él planteaba, toda la crisis del neoliberalismo, de los valores, la crisis de este sistema. Es decir, y en esa crisis, lo que han planteado ustedes es que los sindicatos tienen un papel fundamental. No las direcciones, los sindicatos, la organización sindical y la participación de los trabajadores. Bueno, les agradecemos mucho que hayan venido aquí, el aporte vuestro. Este tema es para discutir y debatirlo mucho más y haremos nuevas grabaciones sobre el tema de los sindicatos, que es muy apasionante. Muchas gracias. Gracias a Gracias. vosotros.